El prisma celestial orbitaba con gracia sobre las nubes ámbar de Titán 442b, una maravilla giratoria de arquitectura cristalina e ingeniería luminiscente que servía como el restaurante más exclusivo de la galaxia. Sus ventanas de observación curvas ofrecían a los comensales una vista perpetua del gigante gaseoso que se arremolinaba a sus pies, mientras que la luz estelar, filtrada por las nebulosas, bañaba cada mesa en tonos violeta y dorado. Esferas de plasma suspendidas, cuidadosamente contenidas en orbes decorativos, flotaban perezosamente cerca del techo abovedado, proyectando patrones oníricos en los rostros de los adinerados clientes del establecimiento. En este ciclo nocturno en particular, el restaurante bullía con el silencioso murmullo de una docena de especies diferentes que realizaban negocios, celebraban ocasiones o simplemente exhibían su riqueza con su sola presencia. Un comerciante beltraxiano negociaba derechos mineros con un par de financieros grotianos en una mesa de la esquina. 3 mujeres Silfari, elegantemente vestidas, chocaban sus copas llenas de vino bioluminiscente cerca de la plataforma de observación. Un enorme guardaespaldas Crarati permanecía inmóvil junto a una mesa donde su jefe, un industrial terrano de aspecto nervioso, revisaba contratos en una pantalla holográfica. Entonces, las puertas se abrieron y todas las miradas del establecimiento se volvieron hacia la entrada. Bilindra Korat medía 1,93 metros, su postura impecable, su presencia exigía la clase de atención inmediata que podría silenciar una sala llena de las criaturas más engreídas de la galaxia. Su rostro escamoso relucía dorado y bronce bajo la luz ambiental. Las delicadas crestas sobre sus ojos ámbar reflejaban la luz como metal martillado. Una sutil corona de platino entrelazado rodeaba su frente, sin ostentación, pero marcando inequívocamente su posición. Su túnica ceremonial caía en capas de color burdeos intenso y carmesí, con las sombreras estructuradas elevándose como una elegante armadura, adornadas con membranas naranja quemado que combinaban con las alas plegadas visibles tras su espalda. Tenía 32 años estándar y ya ostentaba más poder político del que la mayoría de las especies habían acumulado en 3 vidas. Como enviada diplomática de alto rango de la Confederación Draconis, había negociado 17 tratados interestelares, evitado 2 conflictos planetarios y negociado personalmente el controvertido Pacto Comercial Meridiano que abrió el espacio humano al comercio extraterrestre. Su reputación la precedía como un viento frío. A su lado, apretando su mano con la particular intensidad de un niño que desconoce su entorno, caminaba su hijo, Rouen. Era pequeño para un niño Draconis de 6 años, apenas le llegaba a la cadera a su madre, con rasgos más suaves que los de ella, escamas que brillaban entre el cobre y el oro pálido, y un par de alas juveniles que se plegaban contra su espalda como una capa entreabierta. Vestía una versión en miniatura del atuendo diplomático, una túnica ajustada con broches de plata, pantalones a medida y botas que repiqueteaban suavemente contra el suelo cristalino. «Madre, madre», susurró Rouen, apretándose contra su pierna. «Todos nos miran». Los ojos ámbar de Balindra recorrieron la sala con la calculada precisión de quien cataloga amenazas potenciales y contactos útiles simultáneamente. «Que se queden mirando», dijo en voz tan baja que solo él la oyó. «Mirar es gratis. Acercarse requiere coraje. La mayoría carece de él». Un encargado de planta terrano se materializó ante ellos con la urgencia practicada de alguien cuyo trabajo dependía de reconocer a los invitados importantes. Era un hombre delgado, con entradas y la expresión de preocupación perpetua, común en quienes dedicaron sus carreras a gestionar las expectativas de los extremadamente ricos. «Nos sentimos sumamente honrados. Su suite VIP los espera, por supuesto. Plataforma de observación, servicio privado, controles atmosféricos calibrados según las preferencias de los Draconis. El comedor principal será suficiente», interrumpió Balindra. La encargada parpadeó como si acabara de sugerir cenar en un pasillo de mantenimiento. «El principal, enviado, seguro que lo prefiere». Dije el comedor principal. Su tono no se elevó, no se agudizó, pero algo en él hizo que la siguiente objeción del encargado se le mordiera en la garganta.
Mi hijo deseaba ver a los demás invitados. Cenaremos donde pueda observar la variedad de seres que comparten esta estación. En realidad, esta velada había sido cuidadosamente orquestada. El director de comunicaciones de Balindra había sugerido una discreta aparición pública para contrarrestar la creciente percepción de que el cuerpo diplomático Draconis se estaba volviendo demasiado aislado, demasiado distante, de las comunidades multiespecie a las que decían servir. Una cena visible con su hijo, cálida, maternal, accesible, sería captada por las inevitables redes sociales y distribuida en 17 canales de medios por la mañana. Ella detestaba la necesidad. Pero Rouen estaba tan emocionada ante la perspectiva de comer en algún lugar con gente normal, como él los llamaba, que no pudo negarse. El gerente los condujo a una mesa prominente cerca del centro del comedor, ya empezando a hacer gestos a su personal para que se prepararan. Allí, dijo Rouen de repente, tirando de su mano con sorprendente fuerza. Balindra miró a su hijo, luego siguió su mirada hasta una pequeña mesa escondida en un rincón menos prestigioso del restaurante. Sus ojos se entrecerraron casi por completo. Un hombre humano estaba sentado allí con una joven humana, los dos ocupando una mesa claramente destinada a clientes más adinerados. El hombre llevaba una sencilla chaqueta gris sobre una camisa limpia pero sin nada destacable. Ropa funcional, cuidada con esmero, pero con sutiles signos de uso. Su piel era morena oscura, su cabello corto mostraba las primeras canas en las sienes, a pesar de una edad que Balindra calculó en unos 30 y tantos. Sus manos se movían con seguridad y economía mientras cortaba porciones de pasta sintética en trozos más pequeños, deslizándolos hacia la chica frente a él. La chica tendría unos 7 años, con el cabello castaño rojizo que le caía en ondas ligeramente enredadas alrededor del rostro. Se reía de algo. Todo su cuerpo, animado por la alegría inconsciente de una niña que aún no ha aprendido a moderar sus emociones para beneficio de los observadores. «Quiero sentarme con ellos», anunció Rouen. Balindra sintió que su formación diplomática luchaba brevemente con sus instintos maternales. «Rouen, son desconocidos. Tenemos una mesa preparada. Parecen felices». La voz de su hijo transmitía la devastadora sencillez que solo los niños podían usar como arma. «Dijiste que podía observar a los demás invitados. Quiero observarlos de cerca». El encargado de planta, rondando cerca con creciente ansiedad, se inclinó hacia el oído de Balindra. «Enviado, debo desaconsejar. Esos invitados en particular pueden no ser adecuados para su preferencia de asiento. Creemos que pudo haber habido un error en la reserva que los colocó en el comedor principal, en lugar de la cafetería contigua. Estamos investigando. Estás investigando por qué hay humanos cenando en tu restaurante». Balindra lo interrumpió, bajando la voz a un tono que podría haber congelado los procesos atmosféricos. «¿Son clientes que pagan? Bueno, técnicamente sí, pero su atuendo sugiere. Su atuendo sugiere que se vistieron para cenar. Algo que quizás notes y sobre lo que no necesito tu comentario». Miró a su hijo, que seguía mirando a la pareja humana con evidente fascinación. «Mi hijo desea sentarse con ellos. Les pediré permiso. Harás las adaptaciones necesarias». Caminó hacia la mesa de la esquina antes de que el encargado pudiera formular otra objeción. Nathan Briggs la notó acercarse cuando estaba aproximadamente a 3,6 metros de distancia, y su reacción habría sido cómica en otras circunstancias. Había estado sonriendo ante algo que dijo su hija, y entonces levantó la vista, registró lo que se acercaba, y todo su cuerpo se puso rígido. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. De hecho, se le cayó la mandíbula ligeramente. Balindra estaba acostumbrada a tales reacciones. No las disfrutaba precisamente, pero comprendía su utilidad. Se detuvo junto a su mesa e inclinó la cabeza, un gesto de respeto que sabía que sería grabado y analizado por todos los diplomáticos que revisaran las imágenes de la noche. Una draconesa enviada, mostrando deferencia a un humano desconocido, deliberadamente provocadora,
intencionadamente memorable. Buenas noches, dijo. Disculpen la interrupción de su comida. Me llamo Balindra Korat, y este es mi hijo, Rouen. Ha expresado un fuerte deseo de sentarse a su mesa esta noche. Sé que es una petición inusual, pero he aprendido que negarse por curiosidad social resulta mucho más perturbador que acomodarse. Nathan Briggs parecía haber olvidado cómo formar palabras. Su hija no tenía tanta dificultad. Se rebotó en su asiento, con los ojos abiertos de par en par, encantado. Eres una dama dragón. Una verdadera dama dragón. Papá, mira. Tiene escamas, alas y todo. Piper, consiguió decir Nathan con la voz ligeramente estrangulada. Eso es, no puedes simplemente. ¿Es tu hijo? Piper continuó, ignorando por completo el intento de intervención de su padre. Tiene alitas. ¿Ya puede volar? Yo no puedo volar en absoluto porque los humanos no tienen alas, lo cual es totalmente injusto. Pero papá dice que así es como funciona la biología, y que debería agradecer tener pulgares oponibles. Rouen, que se había estado escondiendo parcialmente detrás de la túnica de su madre, miró a su alrededor con repentino interés. Yo tampoco puedo volar bien todavía. Mis alas no han terminado de crecer. El doctor Bastraxis dice que podría ser capaz de planear distancias cortas el año que viene, pero el vuelo completo no se desarrollará hasta que tenga al menos 12 años. ¡Qué genial!, respiró Piper. ¿Puedes escupir fuego? Todavía no. Eso suele ocurrir durante la adolescencia. Piper. Nathan lo intentó de nuevo, recuperando por fin la compostura suficiente para formar frases completas. Esta es la enviada Korat. Es muy importante. De hecho, probablemente sea la persona más importante que he visto en persona, y tú estás interrogando a su hijo sobre escupir fuego como si fuera una exhibición de ciencias. No pasa nada, dijo Rouen, alejándose un poco de Balindra. No me importa. Nadie me hace preguntas nunca. Los demás hijos de diplomáticos solo hablan de acuerdos comerciales y límites territoriales. Es increíblemente aburrido. Balindra observaba este intercambio con una fascinación cuidadosamente disimulada. En 6 años, nunca había visto a su hijo iniciar una conversación con un desconocido. Sus tutores lo describían como reservado, retraído, demasiado dependiente de la rutina. 3 especialistas en desarrollo infantil habían sugerido que su falta de interacción social se debía al aislamiento inherente a la vida diplomática, los viajes constantes, los rostros siempre cambiantes, la ausencia de relaciones permanentes. Y aquí estaba esta chica humana, para nada impresionada por el rango o la especie, tratándolo como nada más y nada menos que un posible amigo. Por favor, dijo Nathan, recordando por fin sus modales y señalando las sillas vacías de la mesita. Acompáñenos. Bueno, si eso es lo que quiere. Soy Nathan Briggs, y esta es mi hija Piper, y, sinceramente, no sé por qué querría sentarse con nosotros cuando obviamente hay opciones mucho más apropiadas, pero es bienvenido, por supuesto. Balindra se acomodó en la silla ofrecida con una gracia que hizo que el simple gesto pareciera una ceremonia diplomática. Rouen se apresuró a sentarse junto a Piper con mucha menos elegancia y mucho más entusiasmo del que jamás le había visto. «Estabas cortando pasta», observó Rouen, observando las manos de Nathan, en trozos pequeños para ella. Nathan bajó la mirada al plato y luego volvió a la joven Draconis. «Ah, sí. A Piper le gusta en bocados más pequeños, por costumbre a estas alturas. Es perfectamente capaz de cortarla ella misma, pero yo lo hago desde pequeña, y ahora es solo tradición, supongo. Nunca me han cortado la comida», dijo Rouen con una melancolía peculiar que hizo que a Balindra se le encogiera el pecho de repente. «Mi asistente nutricional prepara las comidas según las especificaciones de desarrollo. Todo llega preporcionado». Piper arrugó la nariz. «Eso suena triste. Papá siempre hace mi comida especial, incluso cuando es la misma que ayer. A veces hace pequeños patrones y muecas». «Piper,
Estoy segura de que el personal del enviado proporciona un excelente. ¿Me enseñarías? Interrumpió Rowan, inclinándose hacia adelante con repentina intensidad. ¿Cómo cortar la pasta? Quiero saber cómo. Nathan Briggs, antiguo médico de campo del Cuerpo de Respuesta a Emergencias Terran, actual técnico de mantenimiento de la estación orbital Meridian y padre soltero de una niña de 7 años, se encontró con los ojos ámbar de un joven dragón que lo miraba con algo parecido a la reverencia. Yo, claro, dijo. Claro, puedo mostrarte. No es complicado. Tú solo. Mira. Demostró la técnica, narrando cada movimiento con el tipo de detalle paciente que le resultaba natural a alguien acostumbrado a enseñar habilidades prácticas. Rowan observaba con férrea concentración, sus pequeñas manos con garras temblando ligeramente, como si practicara en su imaginación. Valindra observaba en silencio, con algo desconocido revoloteando en su pecho. Había asistido a cenas de estado con emperadores. Había negociado con seres que comandaban armadas. Había pasado su carrera rodeada de los individuos más poderosos, influyentes y conectados del espacio cartografiado, y ninguno de ellos había mirado jamás a su hijo como este humano cansado lo miraba ahora, con genuina atención, presencia real, amabilidad sin complicaciones. Dígame, señor Briggs, dijo, manteniendo la voz cuidadosamente neutral. ¿Qué lo trae al prisma celestial esta noche? Este no parece un lugar típico. Lo observó sopesar su respuesta. Vio el cálculo momentáneo en sus ojos y respetó que eligiera la honestidad en lugar de la evasión para salvar las apariencias. Honestamente, puerta equivocada. Sonrió con calidez autocrítica. Hay un local más pequeño al lado. Carmines, buena pasta, precios razonables. La profesora de Piper envió hoy a casa un informe de evaluación perfecto, el primero que recibe, y le prometí una cena especial. Entramos por lo que pensé que era la entrada de Carmines, pero al parecer había obras y acabamos aquí. Para cuando me di cuenta del error, Piper ya estaba señalando las luces flotantes y haciendo preguntas, y el anfitrión ya nos había sentado, y no pude. No podías decepcionarla, terminó Valindra. Exactamente. Se encogió de hombros. Así que pedí lo más barato del menú y esperé que nadie se diera cuenta, aunque sospecho que ese plan ha fracasado estrepitosamente a estas alturas. Desde el otro lado del comedor, un grupo de figuras bien vestidas en una mesa prominente había empezado a notar la inusual escena. Los susurros se extendían como ondas en agua quieta. Valindra podía oír fragmentos incluso desde esa distancia. La enviada Draconis, sentada con el personal de mantenimiento, ¿se ha vuelto loca? Debe ser algún tipo de truco publicitario. Que susurren. Que se pregunten. Papá es el mejor cocinero de toda la estación, anunció Piper, claramente despreocupada por la dinámica social más allá de su esfera inmediata. Puede hacer que cualquier cosa sepa bien, incluso las barras de raciones de emergencia, y arregla todo cuando se rompe. La semana pasada arregló el reciclador de aire de la señora Okonkwo a las 3 de la mañana porque dijo que no podía respirar bien, y ni siquiera le cobró. Piper, eso es. Y cuenta las mejores historias. Sabe historias de todos los lugares donde ha estado, y ha estado en todas partes. Era un Piper. La voz de Nathan tenía una nota suave pero inconfundible de establecimiento de límites. La niña guardó silencio, aunque su expresión sugería que tenía mucho más que compartir si se le daba la oportunidad. El interés de Valindra se agudizó. Un trabajador de mantenimiento que había estado en todas partes, que respondía a emergencias a deshoras, que se comportaba con la economía controlada de alguien entrenado para la respuesta a crisis, es militar, supuso, posiblemente del cuerpo médico, dada la cautela con la que manejaba incluso las tareas más sencillas. Puedo preguntarle, dijo, ¿cuánto tiempo lleva destinado en Meridian Orbital? 4 años. La mirada de Nathan se desvió brevemente hacia su hija. Desde que Piper tenía 3 años. Aquí hay mejores escuelas que en la mayoría de las estaciones de transporte. Más estabilidad que una asignación itinerante.
Necesitaba rutas. Los niños necesitan rutas. Y su madre. El silencio que siguió fue breve pero elocuente. La expresión de Natán no cambió drásticamente. Era evidente que tenía práctica en recibir esta pregunta, pero algo en sus ojos se estremeció ligeramente. Falleció hace unos 4 años. Justo antes de que nos transfirieran aquí. Veo mis condolencias. Gracias. Piper se había quedado callada. Su animación se atenuó ligeramente. Rowan lo notó y, en un gesto que sorprendió a su madre, extendió la mano por encima de la mesa para tocarle la mano a Piper suavemente con un dedo en forma de garra. Mi padre murió cuando yo tenía 2 años, dijo con naturalidad. No lo recuerdo para nada. Mi madre dice que probablemente sea más fácil, pero no estoy segura. A veces pienso que sería bueno recordar algo. Piper lo miró con la profunda comprensión que los niños a veces demuestran en momentos de inesperada profundidad. Recuerdo un poco a mi madre. Olía a naranjas. Y solía cantar esta canción cuando yo no pude dormir. Ya no recuerdo las palabras. Quizás eso hace que el recuerdo sea más especial, sugirió Rowan. Como un tesoro al que no se puede acceder por completo. El misterio lo preserva. Balindra y Natán intercambiaron miradas por encima de las cabezas de sus hijos, 2 padres unidos en la extraña y agridulce experiencia de ver a sus hijos afrontar el dolor con más gracia de la que la mayoría de los adultos podrían lograr. El momento fue interrumpido por la llegada de una camarera, una joven Silfari de piel iridiscente y una expresión de nerviosismo apenas disimulado. Colocó un vaso de agua frente a Natán con manos ligeramente temblorosas. Su pedido, señor, dijo, y luego pareció darse cuenta de que debía dirigirse al invitado más prominente de la mesa. Enviado Korat, ¿puedo tomar su pedido? El chef me ha pedido que le comunique que cualquier cosa del menú, cualquier cosa, se preparará según sus especificaciones exactas. 2 porciones de lo que pida el señor Briggs, dijo Balindra, para mí y para mi hijo. Los rasgos iridiscentes de la camarera cambiaron de color, probablemente indicando confusión. La pasta básica. Plato. Enviado. Tenemos opciones mucho más refinadas. Tomaremos lo que ellos están tomando. Gracias. Mientras el camarero se retiraba, claramente preparándose para informar a la cocina de esta anomalía culinaria, Natán negó con la cabeza con algo parecido al asombro. No tenías que hacer eso. Pide algo que realmente te apetezca. Quiero que mi hijo tenga la experiencia de compartir una comida con nuevos amigos, respondió Balindra. La composición específica de esa comida es prácticamente irrelevante. Mamá casi nunca come comida normal, ofreció Rowan amablemente. Normalmente, las cenas diplomáticas tienen 17 platos y duran 4 horas, y todos hablan de cosas que no entiendo. Esto es mucho mejor. 17 platos. Los ojos de Piper se abrieron de par en par. Son tantos platos. Explotaría. Papá, si comiera 17 platos, explotaría de verdad. Probablemente no literalmente, dijo Natán, pero definitivamente te arrepentirías. Además, no comerías 17 platos. Comías unos 4 bocados del primer plato y luego anunciabas que estabas lleno porque no te gustaba la textura. Tengo opiniones sobre la textura, dijo Piper con gran dignidad. La textura importa. La textura importa muchísimo, asintió Rowan. Me niego a comer nada con una consistencia gelatinosa. Me provoca náuseas. Yo también. La gelatina es asquerosa. ¿Por qué los adultos siguen poniendo gelatina en las cosas? Mientras los niños se lanzaban a una apasionada discusión sobre las texturas de la comida y las incomprensibles opciones del mundo adulto, Balindra se encontró observando a Natán Briggs con una intensidad analítica. No era guapo en el sentido convencional. Sus rasgos eran agradables, pero anodinos. Su físico, robusto, no llamativo. Pero había algo en su porte, en cómo su atención permanecía parcialmente fija en su hija, incluso mientras mantenía una conversación adulta.
La forma en que sus manos cicatrizadas, notó ahora las antiguas marcas de trauma, inconfundiblemente lesiones de formación médica, se movían con una competencia inconsciente. «Eras médico», dijo. «Ni hablar». La mirada de Natán se cruzó con la de ella, y ella vio en ella reconocimiento, un profesional evaluando a otro. Cuerpo de cirugía de combate. Respuesta al terror y a emergencias. 8 años de despliegue activo antes de ser transferido al sector civil. Un cambio de carrera inusual, de cirugía de emergencia a mantenimiento. Menos inusual de lo que se piensa. Su voz no transmitía ninguna agresividad, solo una serena verdad. Cuando pasas 8 años rescatando a gente del abismo, empiezas a darte cuenta de que prevenir es mejor que intervenir. El mantenimiento mantiene los sistemas en funcionamiento. Los sistemas en funcionamiento mantienen a la gente con vida. Un enfoque diferente para el mismo objetivo básico. Y aún así, estás sobrecualificada para tu puesto según cualquier parámetro razonable. Probablemente. Se encogió de hombros. Pero el puesto me permite estar en casa cuando Piper me necesita. Ese es el único parámetro que importa. Belindra consideró esto, dándole vueltas en su mente como un rompecabezas diplomático cuya solución permanecía inalcanzable. Había construido su carrera a base de sacrificio. Su tiempo, sus relaciones, su salud, todo subordinado a las exigencias de la diplomacia interestelar. Rowan había sido criada por una rotación de cuidadores, educadores y especialistas, cada uno experto en su ámbito, pero ninguno con la presencia continua que ahora reconocía, observando a Natán. Con su hija era irreemplazable. Se había dicho a sí misma que era necesario. El trabajo era demasiado importante. Las alternativas eran inaceptables. Al ver a este cansado trabajador de mantenimiento pasar a su lado para dejar paso a una niña risueña, se preguntó si habría mentido. La confrontación comenzó, como solía ocurrir, con alguien con demasiado estatus y muy poco sentido común. Lady Tessa, vestida de Olworth, descendió sobre su mesa como un frente de tormenta de tela cara, con su elaborado vestido arrastrándose tras ella mientras se acercaba con la particular gracia agresiva de quien se prepara para lanzar un insulto, disfrazado de preocupación. Era humana, técnicamente, aunque suficientes mejoras genéticas y modificaciones cosméticas habían convertido sus rasgos en algo cercano a la perfección artificial. Su esposo, visible en una mesa distante, rodeado de lo que parecían ser ejecutivos jóvenes, había amasado su fortuna en la minería de asteroides. Tesserin se había forjado una reputación de crueldad social. «Balindra», exclamó, elevando la voz para que se oyera por todo el comedor. «¿Qué hacen, escondidos en este rincón y con tan inesperada compañía?» Su mirada recorrió a Natán y Piper con la clase de evaluación que suele reservarse para evaluar ganado. Lady Olworth, la voz de Balindra podría haber grabado en cristal. No sabía que estaban a bordo de la estación. Oh, Reginald tuvo una reunión de negocios terrible, así que pensé que el viaje valía la pena. Pero cariño, debes dejar que te rescate de esta situación incómoda. Seguramente no pretendías pasar la noche con... Hizo una pausa, dejando que sus ojos se detuvieran deliberadamente en la chaqueta gastada de Natán. ¿El servicio contratado? La expresión de Natán no cambió, pero Balindra vio que sus hombros se tensaban casi imperceptiblemente. Reconoció la postura de alguien que había recibido un trato similar con la suficiente frecuencia como para desarrollar callos emocionales. Antes de que Balindra pudiera responder, la voz de Piper cortó la tensión como una pequeña cuchilla indignada. «Eso es muy cruel para decir sobre mi papá». Tesarine parpadeó, aparentemente desacostumbrada a que la llamaran niños a los que no había reconocido. «Disculpe». «Lo llamaste ayudante, como si fuera algo malo». Piper se había levantado ligeramente de su asiento, con su carita enrojecida por la ira protectora. «Trabaja muy duro para cuidar a la gente. Arregló todo el sistema de soporte vital de la cubierta 7 el mes pasado cuando se rompió, y todos le dieron las gracias,
excepto la señora malvada del apartamento 42 que se quejó del ruido. Suenas como la señora malvada del apartamento 42. Bueno, yo nunca. Mi papá ayuda a la gente, continuó Piper, ganando impulso. ¿Qué haces? Los rasgos acentuados de Tesarine habían adquirido una expresión de incredulidad ofendida. Se giró hacia Balindra, esperando claramente apoyo. Seguro que no vas a permitir que esta niña me hable así. No sé por qué se lo impediría, respondió Balindra con frialdad. Hizo una pregunta razonable. ¿Qué hace, Lady Allworth? Aparte de gastar las ganancias mineras de su esposo y cultivar relaciones sociales que la benefician principalmente a través de la exclusión de los demás. El rostro de Tesarine cambió de color rápidamente. Veo que los rumores sobre su estado mental no eran exagerados. Me aseguraré de compartir este encuentro con los canales sociales apropiados. Su carrera diplomática se verá perjudicada por esta exhibición. Recuerde mis palabras. Mi carrera diplomática ha superado obstáculos mucho más difíciles que su desaprobación. La voz de Balindra se mantuvo perfectamente serena, pero algo en sus ojos se había enfriado de una manera que recordaba a los observadores que su especie había sido antaño depredadores de primer orden. Le sugiero que regrese a su mesa antes de que se avergüence más. Tesarine abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir y luego se retiró con toda la dignidad que pudo conservar, que no era mucha. Rowan había observado todo el intercambio con los ojos muy abiertos. Madre, dijo en voz baja, nunca le hables así a la gente. No, asintió Balindra. Supongo que no. Quizás haya sido un descuido. Natán la miraba con una expresión que no pudo descifrar, entre sorpresa y aprecio. No tenías por qué hacerlo. Defendernos. Quiero decir, estamos acostumbrados. Que estés acostumbrado a ese trato no significa que deba continuar. Balindra sintió un cambio en el pecho, un reajuste de prioridades inesperado. Y mi hijo le ha cogido cariño a tu hija. Por extensión, tu dignidad ahora me interesa personalmente. Por extensión, repitió Natán, y algo parecido a una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. No creo que nadie haya protegido mi dignidad por extensión antes. Para todo hay una primera vez, señor Briggs. Llegó la comida, 4 platos idénticos de pasta sencilla con una salsa básica, servidos por un camarero que, evidentemente, luchaba por conciliar la simplicidad del plato con la importancia de los invitados. Piper empezó a comer de inmediato con entusiasmo. Rowan cogió el tenedor e intentó cortar un trozo de pasta él mismo. Sus pequeñas garras dificultaban la tarea, pero lo manejaban. Lo estás agarrando mal, dijo Piper con la boca llena de fideos. Mira, tienes que. Mira, déjame enseñarte. Se acercó y ajustó el agarre de Rowan con la confianza de quien llevaba al menos 3 meses cortando su propia pasta y, por lo tanto, se consideraba una experta. Balindra observó a su hijo aceptar las instrucciones de un humano de 7 años sin quejarse ni mostrarse condescendiente. Lo vio reír de verdad, un sonido que rara vez oía cuando la pasta se le resbalaba del tenedor y salpicaba salsa sobre el mantel. Observó a Natán observar a los niños con una expresión de alegría sin complicaciones. Su atención inicial se desvaneció al disiparse la calidez del momento, el recuerdo del desprecio de Tesarine, y sintió algo que no había sentido en años, algo que había reprimido deliberadamente por su carrera y sus responsabilidades. La simple felicidad de compartir una comida con gente que apreciaba. La velada podría haber continuado de esa manera agradable indefinidamente, pero el universo, como Balindra había aprendido por experiencia, rara vez permitía largos periodos de felicidad sin complicaciones. Su implante de comunicaciones personal sonó con urgencia, una alerta prioritaria que atravesaba sus entornos de ocio con precisión quirúrgica. Se tocó el receptor detrás de la oreja, y la pantalla holográfica que se materializó ante sus ojos le comunicó una noticia que palideció sus escamas doradas. Madre, Rowan notó el cambio de inmediato. ¿Qué ocurre? Un momento.
La voz de Balindra se había vuelto monótona, profesional. Revisó el mensaje 2 veces, verificando cada palabra, con la esperanza de haber leído mal. No lo había hecho. Urgente. Alto Consejo de la Confederación. Sesión de emergencia convocada. El director Fenn ha presentado una moción de incapacidad contra su cargo. Se presentaron pruebas que sugieren deterioro cognitivo en los registros médicos. Las fuentes afirman haber obtenido documentación del personal diplomático correspondiente. Votación programada para las 8, hora de la estación. Se requiere su presencia inmediata. Fenn, susurró, y el nombre cargaba con el peso de años de animosidad cuidadosamente reprimida. El director Mordecai Fenn había servido como subcoordinador de operaciones diplomáticas durante 12 años. 12 años viendo a Biolindra recibir elogios y ascensos, mientras él permanecía en un puesto administrativo que consideraba incompetente. Era un hombre pequeño en varios sentidos de la palabra, de baja estatura, de visión estrecha, mezquino en sus quejas, pero también era paciente, minucioso y considerablemente más peligroso de lo que su apariencia anodina sugería. Balindra, la voz de Natán penetró sus cálculos estratégicos. ¿Estás bien? Pareces. Parezco, dijo lentamente, como alguien cuya carrera está a punto de ser destruida por un ataque muy bien coordinado. Se levantó bruscamente, su silla rozando el suelo cristalino. El movimiento atrajo la atención de las mesas cercanas, justo como esperaba evitar. Su visión se nubló ligeramente por los bordes. Respuesta al estrés, reconoció clínicamente. Cortisol elevado, subida de adrenalina, el inicio de lo que su médico llamaría un episodio de ansiedad aguda. ¡Madre! La voz de Rouen llegó desde muy lejos, filtrada a través de capas de pánico creciente. ¡Madre! Estás temblando. Lo estaba. Sus manos, siempre tan firmes durante negociaciones y enfrentamientos, temblaban visiblemente. El comedor pareció contraerse a su alrededor. Demasiados ojos. Demasiados rostros observando. Todos a punto de presenciar el desenlace de Balindra Korat. Y entonces Nathan Briggs estaba a su lado, moviéndose con la rapidez y la prudencia de alguien cuyos instintos se han afinado en situaciones de crisis. Su mano encontró su codo, un toque firme pero suave. Estás teniendo una respuesta al estrés, dijo en voz baja, solo para sus oídos. Hiperventilación que provoca una reducción del azúcar en sangre y el oxígeno. Lo he visto cientos de veces. Necesitas sentarte, beber algo dulce y respirar despacio. No puedo. El consejo. El consejo puede esperar 90 segundos. Su voz transmitía una certeza absoluta. Tu cuerpo no puede. Siéntate. Ella se sentó. No porque él se lo ordenara. Nadie le ordenaba a Balindra Korat. Sino porque él tenía razón. Y sus piernas no la sostenían. Y en algún lugar bajo su coraza diplomática había una mujer que llevaba demasiado tiempo sin energía. Natán hizo una señal a un camarero que pasaba sin apartar la mirada de Balindra. Té dulce. Caliente. Rápido. Por favor. Él te apareció con una velocidad asombrosa. El personal había estado observando, preparado para responder a cualquier petición de la repentinamente fascinante mesa del rincón. Natán presionó la taza en las manos temblorosas de Balindra. Sus dedos cicatrizados rodearon los de ella para estabilizarlas. Pequeños sorbos, dijo. Cuenta hasta 4 entre cada uno. Concéntrate en el calor de la taza. Bien. Eso está bien. Piper y Rouen se habían quedado en silencio, observando a los adultos con la atención de los niños que reconocen asuntos serios más allá de su comprensión. Rouen se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Piper, buscando consuelo, ofreciéndole solidaridad. Después de varios minutos que se sintieron considerablemente más largos, la respiración de Balindra se estabilizó. El temblor disminuyó. Miró a Nathan Briggs, el trabajador de mantenimiento que acababa de explicarle un episodio médico con la confianza propia de quien había hecho lo mismo en circunstancias mucho más peligrosas. Tú,
Reconociste lo que estaba sucediendo, dijo de inmediato, antes de que nadie más lo notara. 8 años de cirugía de combate, respondió él simplemente. Aprendes a leer las señales. El cuerpo humano, o el cuerpo draconis, resulta que sigue patrones predecibles bajo estrés. La intervención temprana previene la escalada. ¿Por qué me ayudaste, después de cómo te han tratado Tesarine, el personal, una sociedad que claramente te considera inapropiada? ¿Por qué ayudarías a alguien que representa todo lo que te excluye? Los ojos oscuros de Natán la miraron fijamente. Porque tu hijo estaba mirando, y necesitaba asegurarse de que su madre estuviera bien. Porque tu hijo te importa, y porque ninguna madre, sin importar su especie, sin importar su estatus, debería derrumbarse delante de su hijo si hay alguien cerca que pueda evitarlo. Balindra sintió que algo se quebraba en su pecho, una barrera cuidadosamente mantenida que había construido durante años de necesidad profesional. Este hombre ignorado, infravalorado y extraordinario, acababa de articular un principio tan simple y profundo que atravesó todos sus cálculos políticos, como una cuchilla cortando papel. Mi carrera, dijo lentamente, está bajo ataque. Alguien dentro de mi organización ha fabricado pruebas de incapacidad mental y las ha presentado al Alto Consejo. Votarán sobre mi destitución en aproximadamente 9 horas. ¿Pruebas fabricadas? No tengo deterioro cognitivo, pero la aparición de una, presentada de forma convincente, podría ser suficiente para cambiar suficientes votos entre los miembros del Consejo que ya se mostraban escépticos ante mi enfoque diplomático. La expresión de Natán se había tornado más aguda, más analítica. ¿Quién se beneficia de tu destitución? El director Mordecai Fenn. Lleva años posicionándose como mi sustituto, pero carecía de la influencia necesaria para forzar una crisis de sucesión. Hasta esta noche, al parecer. ¿Esta noche? ¿Por qué esta noche específicamente? Balindra consideró la pregunta, dándole vueltas a las piezas del rompecabezas. Esta noche había sido una aparición discreta en los medios. Esta noche había sido cámaras, observación y documentación pública de cada una de sus acciones. Esta noche había sido un montaje. Se dio cuenta. Toda la noche fue un montaje. Fenn debía saber de la aparición pública. Esperó a que me vieran en cámara, en un lugar de alto perfil, y entonces, desencadenó la crisis para forzar una reacción visible. Natán terminó. Cuando recibiste ese mensaje, mostraste angustia. Una angustia visible y documentable, que sus aliados en la sala habrán captado y presentarán como evidencia de la misma inestabilidad que él afirma. Balindra lo miró fijamente. Parece que ya has analizado situaciones tácticas. La medicina de urgencias es 90% análisis táctico. Se evalúa el campo de batalla, se identifican amenazas, se asignan recursos y se ejecuta un plan bajo presión del tiempo. La política no es tan diferente, por lo que veo. Solo que es más lenta y con menos hemorragias arteriales. Señor Briggs, Natán. Si vamos a planear contragolpes juntos, mejor llámame Natán. Natán. Probó la palabra, la encontró sorprendentemente cómoda. ¿Qué me sugieres? Se inclinó hacia adelante. Doctor Briggs. Y vio la transformación en su postura, el trabajador de mantenimiento dando paso a algo más duro, más agudo, más peligroso. El cirujano de combate que había tomado decisiones de vida o muerte en cuestión de segundos. Primero, establecimos que la angustia que mostraba era un evento médico, no un colapso psicológico. Hipoglucemia inducida por estrés debido a un ayuno prolongado combinado con condiciones de trabajo de alta presión. Completamente normal. Completamente manejable. Totalmente ajeno a la función cognitiva. Puedo dar fe de ello como profesional médico cualificado. No está ejerciendo. Mis certificaciones siguen vigentes. Las mantengo. Viejas costumbres. Balindra archivó esa información para su posterior consideración. Continúe. Segundo,
Examinamos quién le proporcionó esa información y cuándo. El momento fue demasiado perfecto. Alguien de su propio personal se coordinó directamente con Fenn o fue manipulado para activar su respuesta en el momento óptimo. Mis comunicaciones personales son seguras. Seguras no significa inviolables. ¿Quién tuvo acceso a sus códigos de contacto prioritarios? ¿Quién sabía que cenaría aquí esta noche? ¿Quién se beneficia de presentarse como leal a usted mientras en realidad sirve a los intereses de Fenn? La mente de Balindra repasó rápidamente las posibilidades, cruzando patrones de acceso y anomalías de comportamiento, y un nombre surgió con una claridad enfermiza. Savik, suspiró. Mi oficial de comunicaciones. Lleva 3 años en la plantilla. Excelentes evaluaciones de rendimiento. Totalmente fiable. Fenn debió de contactarlo hace meses. Reclutamiento de pacientes para un golpe de estado. Tercero, continuó Nathan, no nos defendemos. Lo que esperan es defensa. Te presentas a la reunión del consejo. Niegas las acusaciones. Presentas contrapruebas. Y ya han preparado refutaciones para todo lo que puedas decir, porque han tenido tiempo de anticipar tus respuestas. ¿Cuál es la alternativa? Atacar. No niegas las acusaciones. Expones la conspiración. Presentas pruebas de la coordinación de Fenn con tu miembro del personal comprometido. Demuestras al consejo que no están eligiendo entre un líder competente y uno incapacitado, sino entre un liderazgo legítimo y un golpe de estado fabricado. Los ojos ámbar de Balindra se entrecerraron. No tengo esas pruebas. Entonces tenemos aproximadamente 8 horas para encontrarlo. Los niños habían estado observando este intercambio con creciente fascinación. Rouen, en particular, parecía transformado. Su reserva habitual había sido reemplazada por una atención concentrada. Mamá, dijo, el hombre que quiere hacerte daño. ¿Tiene hijos? ¿Fenn? No. No está casado. Bien. La voz de Rouen tenía una dureza inesperada. Entonces no lo entenderá. ¿Entender qué? ¿Por qué vas a ganar? Piper asintió vigorosamente. Mi papá siempre gana cuando es importante, y ahora lo tienes ayudando. El malo no tiene ninguna posibilidad. Nathan miró a su hija con algo que podría haber sido exasperación, podría haber sido orgullo, probablemente ambas cosas. Piper, esto es mucho más complicado que arreglar el reciclador de aire de alguien, pero aún así ganarás porque estás ayudando. Lo dijo con la absoluta convicción de una niña que nunca había visto a su padre fracasar cuando realmente importaba. Balindra tomó una decisión que más tarde reconocería como el punto de inflexión de toda su vida. Nathan Briggs, dijo formalmente, te ofrezco una consultoría temporal bajo la Ley de Disposiciones de Emergencia Diplomática. Esto te da acceso a mis archivos seguros, mi red de comunicaciones y mis recursos de inteligencia política. También te brinda protección legal para cualquier acción que tomes en defensa de mi posición. ¿Aceptas? Nathan le sostuvo la mirada un buen rato. ¿Piper y Rouen estarán a salvo mientras trabajamos? Mi equipo de seguridad garantizará su protección. Pueden quedarse en mis aposentos privados en la estación. Hay una zona de juegos que Rouen nunca ha usado, lo que parece un descuido. ¿Una zona de juegos? Piper abrió mucho los ojos. ¿Con juguetes? Con aproximadamente 342 juguetes seleccionados por un algoritmo diseñado para optimizar la estimulación del desarrollo, dijo Rouen. El algoritmo me pareció más interesante que los propios juguetes. De verdad. Entonces acepto, dijo Nathan, con una condición. Dime, cuando esto termine, si lo logramos, volverás a cenar con nosotros. Una cena de verdad. No un evento diplomático. Solo 4 personas compartiendo una comida porque disfrutan de la compañía mutua. Balindra sintió que la barrera agrietada en su pecho se ensanchaba aún más, dejando entrar una luz que no se había dado cuenta de que estaba bloqueando. De acuerdo, dijo. Ahora vamos a destruir un golpe. Las siguientes 7 horas permanecieron en la memoria de Balindra como un borrón de actividad,
análisis y coordinación cada vez más urgente. Nathan demostró ser incluso más valioso de lo que su evaluación táctica inicial había sugerido. Su formación médica aparentemente había incluido un extenso curso de análisis de documentación forense. Una especialidad que, según explicó, era esencial para procesar bajas en combate y mantener la cadena de custodia con fines probatorios. Aplicó esas habilidades a los registros de comunicación de Balindra con una eficiencia devastadora, identificando patrones de acceso que apuntaban directamente al estado comprometido de Sarvik. Cruzó los datos de tiempo con información públicamente disponible sobre los movimientos de Fenn y encontró correlaciones que ninguna coincidencia legítima podría explicar. Para la tercera hora, Nathan había identificado no solo a Sarvik, sino también a 2 miembros adicionales del personal que habían estado alimentando la red de Fenn. Para la quinta hora, Nathan había localizado la documentación médica original que constituía la base de las acusaciones de Fenn. Registros falsificados de un médico que, tras la investigación, resultó ser el médico personal de Fenn, con un importante interés financiero en el éxito del director. Esto es fraude, dijo Balindra, revisando las pruebas en su pantalla personal. Fraude médico, en concreto, que conlleva importantes sanciones legales, incluso más allá de las implicaciones políticas. Por eso no lo presentamos solo al Consejo, respondió Nathan. También enviaremos copias a la Junta de Ética Médica de la Confederación y a la Oficina del Inspector General. Y, como creo en la redundancia, a 3 periodistas independientes que ya han escrito críticamente sobre su enfoque diplomático. Balindra arqueó una ceja. Quieren que periodistas hostiles tengan esta información. Yo quiero periodistas motivados a verificar todo de forma independiente antes de publicarla. Si sus partidarios publican esta evidencia, parecerá propaganda defensiva. Si periodistas que los han criticado en el pasado la verifican mediante su propia investigación y luego la publican, parecerá una verdad objetiva. El mensajero importa tanto como el mensaje. Piensan como un estratega político. Yo pienso como alguien que ha tenido que clasificar información en medio del caos. Mismas habilidades, diferente aplicación. Para la séptima hora, habían reunido un paquete completo de contraataque. Documentación de la conspiración. Testimonios de miembros del personal que presenciaron comportamientos sospechosos. Registros de comunicación que rastrean el flujo de desinformación, y crucialmente, evidencia de que Fenn había comenzado a prepararse para su nuevo puesto semanas antes del intento de golpe, sugiriendo premeditación que desmintió su narrativa de intervención reticente en una crisis genuina. Balindra entró en la Cámara del Alto Consejo exactamente a las 751, hora de la estación 5, 5 minutos antes de la votación programada. Había elegido su apariencia deliberadamente, atuendo diplomático completo, cada elemento ceremonial perfecto, su porte proyectando un dominio absoluto. Rowan caminaba a su lado, su pequeña mano entrelazada con la de ella, no ocultándose tras ella esta vez, sino de pie junto a ella. Un recordatorio visible de que, decidiera lo que decidiera el Consejo, sus responsabilidades trascendían la política y se extendían al ámbito fundamental de la familia. La sala del Consejo quedó en silencio mientras ella ocupaba su puesto en el podio. 16 rostros, dispuestos en semicírculo ante ella, representaban a las 16 facciones principales de la Confederación Draconis. La mayoría mostraban expresiones de cuidadosa neutralidad. Algunos mostraban una hostilidad mal disimulada, y el director Mordecai Fenn, sentado en la galería de observadores, con expresión de paciente anticipación, parecía un hombre que ya había ganado. Enviado Korat, entonó el portavoz del Consejo. Ha sido convocado ante este órgano para abordar graves acusaciones sobre su idoneidad para continuar en el servicio. ¿Cómo responde? Balindra examinó la sala con deliberada lentitud, dejando que el silencio se alargara hasta resultar incómodo. Respondo, dijo finalmente, con pruebas.
Los siguientes 45 minutos constituyeron lo que los historiadores políticos describirían más tarde como el desmantelamiento más exhaustivo de un golpe político en la historia de la Confederación. Balindra presentó la documentación metódicamente, construyendo su caso capa por capa. Identificó a cada conspirador por su nombre, detalló su rol específico en la operación y proporcionó evidencia verificada de su coordinación con Fenn. Demostró que los historiales médicos utilizados para respaldar las acusaciones de incapacidad eran falsificaciones creadas por un médico con problemas financieros. Mostró registros de comunicación que demostraban que Fenn había comenzado a planificar su sucesión semanas antes de que se manifestara públicamente cualquier preocupación sobre su aptitud. Y luego presentó a Nathan Briggs. Apareció mediante una proyección holográfica, tras haberse quedado para proteger a los niños mientras Balindra se enfrentaba al Consejo. Pero su presencia, incluso virtual, llamaba la atención. «Me llamo Nathan Briggs», dijo. «Soy un especialista médico de emergencia certificado con 8 años de experiencia en cirugía de combate. Estuve presente cuando el enviado Kurat recibió la comunicación de emergencia que supuestamente demostraba su deterioro cognitivo. Observé sus síntomas y le proporcioné intervención médica inmediata». Describió el incidente clínicamente, la respuesta al estrés, el episodio de hipoglucemia, la rápida recuperación tras el tratamiento adecuado. Explicó cómo tales episodios eran comunes entre personas sometidas a una presión profesional constante, cómo reflejaban tensión fisiológica más que incapacidad mental. Como los agentes de Fenn habían desencadenado deliberadamente la respuesta en un momento calculado para maximizar el impacto visible. Las pruebas presentadas contra el enviado Kurat no son simplemente insuficientes, concluyó Nathan. Son fabricadas. Quienes las crearon cometieron fraude médico. Quien orquestó su uso cometió conspiración política. Estoy dispuesto a prestar testimonio jurado sobre estos hechos ante cualquier organismo de investigación que lo solicite. La sala del consejo se sumió en el silencio. La expresión de Fenn había pasado de la anticipación a algo más cercano al pánico controlado. Se levantó de su asiento en la galería, claramente preparándose para hablar, pero el presidente del consejo levantó una mano para contenerlo. «Director Fenn», dijo el presidente, «tendrá la oportunidad de responder. Pero primero, creo que el Consejo debería tomar nota de un asunto que acaba de incorporarse al expediente formal». Una pantalla holográfica se materializó sobre la cámara, mostrando noticias de 3 medios de comunicación independientes, cada uno con variaciones del mismo titular. Intento diplomático de Cowper revelado, conspiración de Fenn expuesta mediante registros médicos falsificados. La estrategia de despido de Nathan había dado sus frutos. Los periodistas habían verificado las pruebas de forma independiente. Las habían publicado simultáneamente. Y lo habían hecho mientras Balindra aún presentaba su defensa, creando una cascada de información que hizo prácticamente imposible cualquier intento de control de daños. El rostro de Fenn palideció. La votación que siguió fue casi decepcionante. 15 de los 16 miembros del Consejo votaron a favor de desestimar las acusaciones de incapacidad y abrir una investigación formal sobre la conducta de Fenn. El 16º, un representante con vínculos de larga data con la facción de Fenn, se abstuvo. Mientras Fenn era escoltado fuera de la cámara por personal de seguridad, Balindra se permitió un momento de silenciosa satisfacción. Luego se volvió hacia el Consejo por última vez. «Deseo hacer una formal solicitud», dijo. «En reconocimiento a su inestimable ayuda en este asunto, recomiendo a Nathan Briggs para el puesto de consultor médico y de seguridad del cuerpo diplomático». Dijo, «Deseo presentar una solicitud formal para el puesto de consultor médico y de seguridad». La moción fue aprobada por unanimidad. 3 semanas después, Balindra se encontraba en la plataforma de observación del Meridien orbital. Observaba cómo la rueda estelar pasaba lentamente por la barrera transparente. A su lado, Nathan se apoyaba en la barandilla con la postura relajada de quien había encontrado su lugar en el universo. «Sabes», dijo,
Cuando llevé a Piper a cenar esa noche, no esperaba conseguir un nuevo trabajo. Tampoco esperaba encontrar un socio estratégico mientras me escondía de la hostilidad de la alta sociedad. Balindra se permitió una pequeña sonrisa. El universo tiene un toque de ironía. Detrás de ellos, en la zona de recreo de las habitaciones de Balindra, Rowan y Piper estaban ocupados en la construcción de un elaborado fuerte de mantas. Su risa resonaba por el espacio, mezclándose con el suave zumbido de los sistemas ambientales de la estación. «Es diferente», dijo Balindra, señalando a su hijo con la cabeza. Desde esa noche, más abierto, más dispuesto a relacionarse con los demás. El Dr. Bastraxis dice que sus métricas sociales han mejorado significativamente. Piper es igual. Necesitaba una amiga que entendiera lo que significaba crecer sin uno de sus padres. Encontraron algo el uno en el otro que ninguno de los dos habría podido aportar solo. Balindra se giró para mirarlo directamente. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Hemos logrado salvar mi carrera, asegurar tu ascenso profesional y facilitar una improbable amistad entre nuestros hijos. Pero creo que también llegamos a un acuerdo sobre la cena». La sonrisa de Natán se ensanchó. «¿Me invita a salir, enviado Korat? Propongo que cumplamos con los términos de nuestro acuerdo. Una cena de verdad, no un evento diplomático. Solo 4 personas compartiendo una comida porque disfrutan de la compañía mutua». «Acepto». Hizo una pausa y luego añadió: «¿Sabes? Cuando Piper le dijo a esa mujer que yo era mejor que todos en el restaurante, quise desaparecer. Llevo años enseñándole a no hacer ese tipo de comparaciones. Y aún así tenía razón. No soy mejor que todos. Tú eres mejor que todos los que estaban presentes en ese comedor esa noche». Balindra le sostuvo la mirada. «Viste a una madre en crisis y respondiste con competencia y compasión. Viste a un niño necesitado de conexión y le brindaste atención sin expectativas. Viste un ataque político y desarrollaste una estrategia de defensa que 3 equipos de consultores profesionales podrían no haber logrado. Yo solo apliqué principios básicos. Tú te aplicaste, completamente y sin reservas. Eso es mucho más raro de lo que pareces creer». Natán guardó silencio un momento, procesando sus palabras. Entonces extendió la mano y le tomó la de ella. Un gesto simple, sencillo y sincero. «Pasé 4 años creyendo que mi único trabajo era mantener a Piper a salvo y segura», dijo. «Pensé que eso significaba mantenerme discreto, invisible, evitar cualquier cosa que pudiera llamar la atención o crear riesgo. Pero al verte enfrentarte a ese consejo, al verte convertir un ataque en una oportunidad, recordé algo que había olvidado». «¿Qué olvidaste?» «Que a veces la mejor manera de proteger a las personas que amas es levantarse y luchar por algo más grande que tú mismo». Le apretó la mano suavemente. «Gracias por recordármelo». Desde el fuerte de mantas, la voz de Rowan emergió con su característica franqueza. «Madre, ¿tú y el señor Natán van a seguir hablando? ¿O podemos cenar ya? Piper dice que tiene hambre, y calculé que tenemos aproximadamente 17 minutos antes de que llegue la hora óptima de comer». Natán rió. Un sonido cálido y genuino que pareció llenar la plataforma de observación. «Tu hijo tiene ideas muy específicas sobre los horarios. Me temo que las ha heredado de mí. Entonces supongo que deberíamos respetar el horario». Natán señaló hacia el comedor del cuartel, donde les esperaba una comida modesta pero cuidadosamente preparada. «¿Vamos?» Balindra caminaba a su lado, aún de la mano, hacia un futuro que no había anticipado, pero que ahora se encontraba abrazando por completo. Tras ellos, 2 niños emergieron de su fuerte, corriendo con la energía desbordante de la juventud. No eran, según ninguna definición convencional, una familia. Especies diferentes, orígenes diferentes, historias diferentes, un diplomático y un trabajador de mantenimiento, un niño dragón y un niño humano. Desconocidos que se habían convertido en algo más en el espacio de una única y extraordinaria noche. Pero al reunirse alrededor de una mesa sencilla para compartir una comida sencilla,
Balindra se dio cuenta de que la familia nunca se había tratado de definiciones convencionales. Se trataba de las personas que aparecían cuando las necesitabas. Las personas que veían más allá de tu armadura, la vulnerabilidad que se ocultaba. Las personas que cortaban tu pasta en trozos más pequeños, porque entendían que a veces los pequeños gestos de cariño eran los más significativos. Miró a Nathan, que ayudaba a Piper con su servilleta, mientras respondía simultáneamente a una de las preguntas analíticas de Rouen sobre la regulación de la atmósfera de la estación. Miró a su hijo, que se reía de algo que Piper había susurrado, riendo de verdad. El sonido aún era lo suficientemente raro como para sentirse como un regalo, y sintió, por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, que estaba exactamente donde debía estar. Las estrellas continuaban su lento baile fuera de las ventanas de observación. La estación bullía con sus miles de pequeñas actividades, y en un modesto comedor en Meridian Orbital, 4 personas que se habían encontrado contra toda probabilidad compartían una comida que sabía de alguna manera mejor que cualquier cena diplomática de 17 platos a la que Balindra hubiera asistido. Algunos tesoros, reflexionó, no se podían comprar, negociar ni conseguir con una estrategia cuidadosa. Algunos tesoros simplemente requerían el coraje de sentarse a la mesa de un extraño y ver qué sucedía después.